Buenas noches, amigos de este canal de YouTube. En política todo es posible. Pues ya tenía días de no hacer un video, de no comentar nada, pero veo la urgente necesidad de comentar temas de actualidad, tal como el tema de la minería metálica. La nueva ley de minería metálica que la Asamblea acaba de aprobar. Bueno, yo no soy experto en esas materias, ¿va? Pero sí considero yo que, bueno, podemos hacer análisis o comentar cómo se ve el panorama de esa ley que el gobierno ha propuesto a la Asamblea, el Ejecutivo propuso a la Asamblea y la Asamblea pues ya lo aprobó, ya la aprobó y pues ya va a entrar en vigencia. Ante esa ley tenemos allí personas que están a favor y están en contra y otras que están en contra de esa ley de la explotación minera, ¿verdad? En El Salvador. Yo pues, como les digo, no soy experto en esa materia, pero viendo lo que el presidente Bukele dijo antes de hacer la propuesta, es él, y preguntó él, porque ya sabía que iban a salir algunos grupos disque ambientalistas a protestar. Entonces él dijo, díganme un país en el cual se prohíba la minería metálica. Bueno, yo eh, como vengo ya viviendo esos procesos de, de luchas de de la sociedad civil, desde aquel tiempo que inició el conflicto armado, y veo cómo pues han habido algunos, bueno, en aquel momento, en su momento, la izquierda tomó, como dicen, como caballito de batalla, oponerse a la minería metálica, porque pues la izquierda siempre necesita un motivo para oponerse a a las iniciativas que da el gobierno de turno, cuando ellos son oposición. Entonces, oponerse a la minería metálica, eso fue el caballito de batalla desde que inició el conflicto, desde que estaba el conflicto en marcha. Y pues para eso tiene sus personajes políticos, sus organizaciones de, digamos, ellos dicen de la sociedad civil, y en realidad son sociedad civil porque son eh, informando el desarrollo de todas estas cosas, pues en en el pasado, eh, antes que la izquierda gobernara El Salvador, ya existía esa férrea oposición a la minería metálica e con la pretexto que causa daño al medio ambiente y también a que las riquezas de esa explotación minera pues se las iba a llevar las transnacionales, y por eso es que, pero más que todo la izquierda lo enfocaba a un daño al medio ambiente, daño a la salud pública, en fin, pero viendo las cosas de otro ángulo, bueno, yo en aquel tiempo pues, como estaba con la izquierda, yo participé en todas esas acciones
contra la minería metálica. Pero viéndolo desde otro punto de vista, como lo plantea el presidente Bukele, pues creo yo que si hay tecnología, como dijo el presidente, la utilizan en los países desarrollados, han explotado las minas y han salido adelante. Son los países, hay países que son ricos en oro y son potencias económicas, ¿verdad? Entonces, posiblemente el presidente tenga razón, porque la explotación minera, si la realizan responsablemente, y lo principal que nosotros desearíamos es que si de verdad van a hacer explotación minera, que las riquezas pues queden en el país y que se utilicen para sacar del subdesarrollo a este país. Porque también existe el temor de mucha gente, ¿verdad? De que pues posiblemente haya oro y lo van a sacar, se va a sacar el oro y vale mucho, pues. Pero, ahí está el pero. ¿Cómo? Como el gobierno actual, pues hay, hay algunas cositas que tal vez no, bueno, desde mi punto de vista yo las veo así, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando la asamblea actual estaba en contienda política para lograr llegar a la asamblea, pues propusieron, um, aunque por ahí dice un diputado que él no prometió nada, pero sí, yo recuerdo que propusieron quitarse el fuero. Hasta ahorita no lo han hecho. Propusieron eliminar la deuda política. No lo han hecho. Es- y otras cositas ahí que también, con respecto a la transparencia, porque yo digo, esta asamblea legislativa o el partido Nuevas Ideas no debe darle armas a la oposición para que las utilicen como banderas y engañen a la población, ¿verdad? Porque cuando ellos no cumplen lo que prometieron, ahí es donde la oposición encuentra caldo de cultivo para meterle a la gente que no están haciendo bien las cosas. Entonces, esta bancada debe ser inteligente, reformar todo, así como cambiaron la corte, porque con esa corte que estaba, pues no iba a poder gobernar el presidente. Así como cambiaron al fiscal, así así como reformaron también el Código Penal y Procesal Penal para penalizar la pertenencia a las pandillas y que ha sido el mejor éxito que ha tenido la bancada Cian, porque con eso está apoyando al presidente Bukele. Eso pues es innegable que así como hicieron esos cambios, también deben cambiar todo, porque bien decían en el pasado que los políticos anteriores decían, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Miren, bastantes de los corruptos que están siendo investigados por los gobiernos pasados, como está hecha la ley y hecha la trampa, dijeron, bueno, mientras me investigan que si yo malversé fondos, si yo me apropié de fondos del Estado, en todo eso yo
me dan oportunidad de irme. Y así se fueron. Unos andan huyendo, otros están asilados. ¿Por qué? Porque está mal esas leyes. Tienen que reformarlas. Igual la ley las leyes con las que se funciona la Asamblea Legislativa, pues tienen que ordenarlas, porque no es posible que sigan trabajando con esas mismas normas donde se le asignan a un diputado X cantidad de dinero y él contrata a las personas que él quiere sin tener un criterio o ¿cómo decir? Un techo para el salario de esa gente y los perfiles que también deben de tener. Todo eso tienen que reformarlo. Entonces, viendo lo de la minería metálica, es necesario que se den muestras que eso no va a ocurrir como ha ocurrido incluso en esta legislatura, que no va a ocurrir que ese dinero que es el presupuesto de la nación y que se le asigna a la asamblea se vaya a estar ocupando para otras cosas o se va a estar ocupando no tan correctamente, ¿verdad? Entonces eso sería como para que siga a punto el si no, allí le dan herramientas a la oposición para que siga con esa su oposición a la minería. Y dice algunos de la oposición, nosotros vamos a luchar para revertir esa ley de la minería y no vamos a permitir. Tiene que el presidente o su equipo demostrar que la minería metálica con la tecnología actual es posible echarla a andar y bueno, el presidente ya dijo, y si es cierto que hay mucha riqueza en el país, pues dijo, vamos a limpiar los ríos con esos recursos que, que obtengamos de la minería, del oro, de la extracción de oro y otros metales. Entonces, todo eso tiene que hacer una campaña de información a la gente y demostrar cómo se va a utilizar ese dinero, ¿verdad? Y que no se vaya a ir ese dinero para las asignaciones del presupuesto y que de repente aparezca por allá una diputada que está metiendo goles y diputada de la oposición que le está metiendo goles a la directiva de la asamblea. Entonces, ese dinero que se va a obtener de la minería tiene que el gobierno demostrar cómo lo va a utilizar transparentemente. Porque dijeron los diputados, o sea, yo oigo que dicen que hay reservas de los gastos en la asamblea, dice la oposición, y que los han reservado por 7 años. En la asamblea dice que no hay nada reservado. Pero si la gente va a pedir las asignaciones de 3 diputados que no han querido demostrar en qué utilizan ese presupuesto que se les han asignado, entonces hay reserva. Y con esto yo no quiero decir que soy parte de la oposición, sino que tampoco soy yo de Nuevas Ideas. Pero me parece que Nuevas Ideas es un vehículo, es el único vehículo en el que nosotros depositamos la confianza y que ha hecho bien las cosas.
Pero esos detalles que yo he mencionado debe de también aclararlos para no darle armas a la oposición. Entonces, la oposición ya van a ver cómo van a iniciar esa lucha que dicen ellos en contra de la minería metálica. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues allí está la izquierda. Bueno, vamos a hacer así específico. FMLN. Él está muy alegre porque como la minería metálica fue uno de los caballitos de batalla en el pasado, con el miedo que le metió a la gente, ese mismo banderita la piensan recuperar y con eso piensan recuperar parte de la gente que los abandonó, ¿verdad? Con el miedo a la contaminación, a la muerte de las enfermedades y al mal uso que se le puede dar al dinero obtenido de el producto del oro. Todo eso lo van a utilizar para meterle miedo a la gente, así como intentaron meterle miedo a la gente, que decían que Nayib Bukele era musulmán, que no era católico y que, en fin, ¿verdad? Entonces, eso lo van a seguir utilizando, lo de la minería metálica. ¿Y cómo van a hacer para movilizar? Porque eso se va a movilizar, ellos van a aprovechar este momento para meterle miedo a la gente y tratar de demostrar movilizaciones en contra de la minería metálica. Pero en ese sentido, pues yo considero que van a movilizar gente, pero mucha de esa gente que movilizan ellos en esas concentraciones de protesta en contra del gobierno, pues van a venir como lo hizo en el periodo desde 1980 hasta el 92, que el FMLN, pues con su brazo político, la, la UNTS, y sus sindicatos, organizaciones de estudiantes, maestros, doctores y toda esa gente, como cuando llegaron al gobierno, nos decepcionaron, mucha gente los abandonó a ellos. Hoy ven el motivo para poder recuperar esa gente. Entonces, en el pasado decía, pues la lucha, decían los revolucionarios, bueno, la guerra no la vamos a ganar solo con las armas, tenemos que ganarla políticamente también. Y ahí fue donde surgió, pues, en el principio, allá por los años 1973, empezó este movimiento de masas. No era FMLN todavía, pero la idea iba por ahí. Ahí nació el Bloque Popular Revolucionario, las Ligas Populares 28 de Febrero y el FAPU, Frente de Acción Popular Unificada, que eran organizaciones de obreros, trabajadores y campesinos. Ese fue un gran movimiento, ¿verdad? Y así, entonces, pero yo, como estuve allí, sé cómo se movilizaba esa gente. Esa gente se movilizaba, disculpen lo que les voy a decir, pero a los compañeros con los que yo anduve en esa lucha, engañábamos a la gente. Porque a la gente no le decíamos, mire, vamos a ir a hacer una protesta, a darnos duro con los antimotines, porque el objetivo era confrontar
si era posible que hubieran mártires para encender el descontento más de la gente y que dijeran, bueno, aquí no hay otra salida, no nos están dando otra salida más que empuñemos las armas. Ese era el objetivo del FMLN. Por eso tenía sus grupos, su movimiento de masas. Entonces, así fue como venía en ese movimiento de masas, movimiento político, era el brazo político del FMLN ya cuando en la lucha armada, ¿verdad? Entonces, y nosotros, pues decíamos, en la organización donde yo estuve, bueno, porque yo le puedo decir, yo pues allá anduve haciendo acto de presencia. Yo, sin ser estudiante de la Universidad Nacional, yo ingresaba a la Universidad Nacional y pues porque ahí funcionaba un grupo de choque. Como nosotros nos decían, bueno, vamos a movilizar la mayoría de gente que podamos, vamos a ir a apoyar, decían, vamos a ir a apoyar el STIS cuando se daban aquellas grandes huelgas. Yo, sin ser médico, allá andaba reuniéndome con la gente de las comunidades que nosotros teníamos allí organizadas y nosotros no les decíamos a qué iban allá a San Salvador. No les decíamos que íbamos a confrontar con los antimotines, pero el objetivo era crear conciencia de lucha con esta gente para que al final dijeran, no, aquí no hay otra alternativa más que la lucha armada, empuñamos las armas. Ese era el objetivo. Pero como venía en diferentes niveles de concientización de la gente, pues se dio un fenómeno que cuando la UNTS hacía sus manifestaciones, nosotros traíamos a esa gente que no le decíamos a qué veníamos, le decíamos, mire, vamos a ir a apoyar a los pobladores de los tugurios, porque es necesario una reforma urbana para que tengan sus casas y pues la unión hace la fuerza y todo eso. Entonces nosotros a eso les decíamos que venía. Ya cuando se daba la manifestación ahí, como el FMLN también infiltraba gente armada a las manifestaciones, pues con el objetivo a veces de provocar al ejército, a la Fuerza Armada, para que estos atacaran y se diera ese fenómeno que la gente se veía perseguida por el gobierno y engrosar a las filas del FMLN. Entonces, así fue como movilizábamos la gente y pues le decía, mire, vamos a ir a protestar allá, a apoyar a los compañeros de las cooperativas para que les den un crédito agropecuario y hay que irlos a apoyar porque después ellos nos van a venir a apoyar a ustedes aquí para que tengan agua potable, luz eléctrica, arreglen las calles y todo eso era unos motivos. Y bueno, venía la gente, le decíamos, le vamos a dar 5 colones de viáticos y le vamos a dar la comida, le vamos a dar el transporte para que... entonces la gente, un poco con necesidad, decía, bueno, si me van a dar 5 colones más la comida, me van a dar el transporte, vamos. Venía la gente a protestar. Cuando venía la gente y los radicales que andaban ahí de las organizaciones se enfrentaban a los antimotines, se daban aquellas grandes estampidas y la gente huía así en desorden. Y ¿cuál era el objetivo? Crear el descontento de esta gente para decir, no, si el gobierno nos está reprimiendo,
hay que seguir la lucha, hay que empuñar las armas. Y entonces, bueno, y dijeron, en determinado momento dijeron, miren, vamos a hacer dos movimientos, porque la gente que traemos como UNTS no está bien consciente de la lucha, porque son gente que nueva, que estamos concientizando, pero no están bien conscientes. Entonces vamos a crear otro movimiento y se creó un movimiento paralelo a la UNTS que se llamó Movimiento Pan, Tierra y Trabajo y Libertad, MPTL, que este movimiento tenía su cuartel general, digamos, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias. No, facultad, no recuerdo muy bien, pero ahí teníamos unos, pues hasta donde yo pude llegar, pues que tampoco yo tenía todo el acceso ahí, ¿verdad? Pues hasta donde yo pude llegar fue, creo que fue la Facultad de Derecho. Ahí parte de esa facultad la tenía ocupada el movimiento Pan, Tierra, Trabajo y Libertad, que era donde se organizaban ya las luchas callejeras, donde dijeron, miren, cuando nos vayamos a enfrentar a los antimotines, vamos a salir como MPTL, no vamos a ir como UNTS, porque ahí en el MPTL va solo la gente que ya está consciente, radicalizada, que iba a darse duro con los antimotines. Y cuando iba UNTS venía gente que no estaba tan clara del movimiento, por eso solo venían, ya era un poco más suave las protestas, ¿verdad? Entonces, esta gente que todavía, o sea, esta gente que quisiera recuperar el, el poder, estos van a utilizar esas mismas tácticas, ¿verdad? Y allí vamos, y allí están Arena, FMLN, eh, Vamos, Nuestro Tiempo y otras organizaciones que son de fachada, porque eso éramos antes nosotros. Éramos organizaciones de fachada, pues. La línea era FMLN. Cada quien ahí pertenecía, de los que ya estábamos conscientes, pertenecíamos a las organizaciones que andaban allá guerrilleras, ¿verdad? Solo que nosotros hacíamos el trabajo político. Entonces, así fue como movilizaban la gente y lo mismo van a intentar movilizar ahora, como lo han hecho en otras movilizaciones, que traen a la gente y no le dicen a qué viene, no le explican, solo dicen, el objetivo es mover la gente, demostrar que tienen presencia. Me imagino, porque yo ahora ya no puedo decir que lo hacen, pero me imagino sabiendo cómo actuaban antes, les pagaban, les daban la comida y les daban el transporte. Pues conociéndolo yo me imagino que lo mismo van a movilizar gente engañada, les van a pagar, les van a dar comida, les van a dar transporte y esa gente va a venir a hacer números. Cuando le preguntan, mire, ¿y usted qué opina del presidente Bukele? Que yo opino que está haciendo un buen trabajo, dice la gente que, ya he visto yo entrevistas así de esa gente que movilizan. ¿Por qué? Porque ellos no saben a qué vienen indirectamente ellos cuando les preguntan cómo es, cómo perciben el trabajo del presidente Bukele, como es palpable los resultados. Ellos dicen, no, que está bueno, que la seguridad. Entonces, ahí es donde, como les digo,
ya van a salir ese montón de organizaciones y son organizaciones que solo son como cascarones. Así ya inventan un montón de nombres, como lo inventaban en el tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra inventaban un montón de organizaciones y en realidad era un grupito. Este grupito se encargaba de adoctrinar a la gente y después movilizarla para hacer creer que tenían un gran movimiento, ¿verdad? Y sí, no se niega, y no se niega que el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU, el UDN y la GLP 28 en su momento fueron fuertes, pues. Pero ya a estas alturas la gente ya despertó, aunque todavía hay unos cuantos por ahí que se dejan engañar, pero en realidad estuvieron en el gobierno, no hicieron lo correcto. Hoy están en la oposición y critican todo lo que está haciendo este gobierno. Cuando la gente como palpa los resultados, ya no les cree, ¿verdad? Entonces, hay que prepararse para bueno, pues, prepararse psicológicamente, ¿verdad? De que este 2025 va a ser de revuelta, de manifestación, de protesta, porque estos señores ven en esta ley aprobada de la minería metálica como la oportunidad de meter cizaña a la población y lograr un descontento en contra de este gobierno. Pero yo lo dudo que lo logren. Pero, como dije, señores del gobierno, sean más inteligentes y no le den armas a la oposición para que tengan cómo querer engañar a la gente todavía. Que es poca la gente que se deja engañar. Porque si no, veamos, tenemos el régimen de excepción, una medida que el presidente, a pesar de toda la oposición que tuvo nacional e internacional, la echó a andar y ahorita la gente está feliz. ¿Por qué? Porque somos libres. Hoy sí tenemos libertad de movimiento. Hoy se está cumpliendo lo que la Constitución dice, que tenemos libertad de movimiento. Vamos a donde quiera. Ya no tenemos aquella presión de que si nos íbamos a meter a X colonia nos mataban. O el régimen de excepción, el Bitcoin. El Bitcoin es bueno. Lo que pasa que en realidad muchos no lo podemos manejar. No porque yo, por ejemplo, ahí pegando patadas de ahogado, pero yo estoy feliz con el Bitcoin porque he hecho una inversión bien mínima, pero, pero he ganado y pues la inversión que hice ya la dupliqué. Como no me hubiera gustado invertir $1.000.000, ¿va? Ya lo hubiera duplicado, pero no, poquito ahí, pero el Bitcoin es bueno. Lo que pasa es que la gente no lo sabe usar y también que a veces pues tiene que tener su dinero como extra por ahí para decir, este dinero lo voy a meter al Bitcoin y no lo voy a utilizar para otra cosa, ¿verdad? Y como en realidad pues sí, aquí los salarios no son tan buenos para la gran mayoría de gente, las pensiones tampoco, entonces ahí es donde no se puede invertir en el Bitcoin, pero sí el Bitcoin es bueno. En el caso del Bitcoin, en el caso del régimen de excepción, eh, son medidas acertadas del gobierno, pues. Esos son los movimientos que le han dado el potencial de apoyo que ahorita tiene Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces,
algunos, ahorita pues como aprovechando lo de la minería metálica, va a querer meter y hacer un atarrayazo. Ahí va a querer movilizar a los que están en contra del régimen de excepción, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Que son familiares de los pandilleros, políticos que se beneficiaban de los pandilleros y las ONG que también por medio de la oposición quieren presentarle a sus financistas, miren, en esto estamos trabajando. Pero en realidad lo que esas ONGs, el interés de ellos es sacar sus salarios y lo demás pues tener a la gente allí engañada para que proteste y proteste para que se vea que ellos están haciendo algo y sus financistas estén aportando la economía, el dinero para que ellos hagan su salario. Eso ha sido siempre así. Entonces, quizás por aquí voy a ir terminando este video, pero como les digo, se esperan esas, esas protestas de la oposición. Un montón de gente que van a movilizar y la movilizan y esa gente no viene consciente a lo que viene, sino que les dicen otra cosa y ahí pues, entonces, señores del gobierno, sean más inteligentes, hagan las cosas bien como las han venido haciendo y mejoren las que el pueblo les pide que mejoren y no digan porque está criticando a esta medida es gorgojo o es de la nueva oposición. No, sean inteligentes y vean en lo que están fallando, corríjanlo, porque son más los aciertos que los desaciertos que ustedes tienen. Pero con esos desaciertos le están dando armas a la oposición para que meta eso a la mente de la gente, porque la gran esperanza de ellos es meter descontento para las próximas elecciones, ellos recuperar diputados, recuperar alcaldías y no digamos recuperar el ejecutivo. Pero, ¿qué pasaría si estos señores recuperan el poder? Bueno, ya se sabe, pues, estaríamos retrocediendo. ¿Qué pasaría con ese retroceso? Volvemos a la década, a los 30 años de zozobra, desesperación y todo lo que vivimos. Entonces, no, señores, sean inteligentes, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí voy a llegar con este video. Si lo ve y no se ha suscrito a este canal que se llama En Política Todo es Posible, suscríbase, dele like y comparta con sus amigos. Active la campanita de las notificaciones, porque de aquí en adelante voy a procurar todos los días hablar de un tema, porque en realidad yo veo necesario ya los que nos orientaban, nos abrieron los ojos a la gente, ya están quedando pocos. Se fue Dagoberto, se fue Lito Montalvo, se fue otros, Omar Pastor. Todos ellos contribuyeron para crear conciencia de
y se dieran estos cambios que se han logrado. Así es que no debemos de permitir un retroceso. Como les digo, suscríbanse al canal y bueno, ahí espero que los de personal del gobierno, si ven este video, pues analícenlo y piensen lo que a mí se me ha ocurrido. Lo digo porque, como les digo, muchos representantes que contribuyeron a crear conciencia para lograr los cambios que se han logrado, algunos ya están quedando, o sea, ya se fueron pues, y siempre es necesario que haya quien oriente a la gente. Yo pues no me considero un gran líder, no soy líder ni soy miembro del gobierno ni del partido político, pero veo la realidad que se vive. Entonces, hasta aquí me quedo. Buenas noches.